Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock. Bueno, en estos días estamos celebrando la Semana Santa aquí en España y en todos los sitios donde se celebra. Y bueno, pues en esta ocasión se me ha ocurrido presentarle yo al señor Spock una serie de piezas, de obras que estén relacionadas con esta festividad, con esta celebración. Él ya sabéis que está muy atento siempre a todas las manifestaciones terráqueas, así que me he permitido hacer una pequeña selección que él la ha estado mirando ya un poco por encima y escuchando y viendo y bueno, le han parecido unas recomendaciones extremadamente lógicas, así que paso a presentároslas a todos vosotros. Bueno, comenzamos por un libro, como viene siendo nuestra costumbre, y en este caso el libro que he seleccionado es un ensayo histórico, no es novela histórica, un ensayo, es decir, pues que trata de elaborar aspectos de la historia hasta donde conocemos de la época de Jesús, relacionadas con su final, con los últimos días de Jesucristo. Este libro es la verdadera historia de la pasión. Aquí lo tenéis, aquí lo veis. Según la investigación y el estudio histórico, como os decía, es un trabajo del investigador, del catedrático Antonio Piñero, en esta ocasión junto con Eugenio Gómez Segura, que si no estoy mal informado es filólogo de clásicas. Pues es un trabajo muy interesante que aborda esos últimos días y los aspectos relacionados con la pasión de Jesucristo. Está editado por EDAF, es de 2008, creo recordar, pero se sigue encontrando con bastante facilidad. Yo creo que sigue estando disponible en las librerías o se puede encargar a través de los medios. Y bueno, es un libro que se lee con mucho interés. Entre los capítulos que aborda, tenemos al principio un marco histórico en la parte del Mediterráneo, donde va a transcurrir la pasión de Jesús, la muerte del dios en el antiguo Egipto tiene que ver con Osiris, con su resurrección, es decir, aspectos que se van a retomar luego en esta vida y muerte y resurrección de Jesucristo y que vienen de culturas anteriores. Grecia, los misterios de Grecia, pasamos ya al contexto judío de la pasión, el contexto histórico de la Palestina en los tiempos de Jesús, eh, lo que era el templo de Jerusalén y luego ya el retrato pormenorizado hasta donde sabemos a través de las fuentes históricas de la pasión de Jesús. La parte de historia y la parte de leyenda se tratan de dilucidar, ¿de acuerdo? Aunque a veces esto sea difícil, bueno, para establecer el marco histórico más preciso posible. Y luego, pues, todo lo que tiene que ver con el proceso contra Jesús, los padecimientos que tuvo que soportar, bueno, y hasta un apéndice que se titula La Pasión de Jesús en el cine contemporáneo. Concretamente hace hincapié en la película de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, cómo es tratada la figura histórica en esta película, porque es una película que Zeffirelli, director italiano estupendo de Romeo y Julieta o de la vida de San Francisco de Asís en Hermano Sol, Hermana Luna, bueno, un director interesante y a reivindicar y además organizador de puestas en escena muy importantes en el mundo de la ópera. Él llegó también a trabajar, por supuesto, con María Callas. Bueno, pues en Jesús de Nazaret, que esta película suya del año 77 se estrena, él pasa por ser una recreación muy fiel a las escrituras, ¿de acuerdo? Ahí el personaje, si no recuerdo mal, está interpretado por Anthony Powell, Robert Powell. Sí, Robert Powell creo que es. Pues
es un actor inglés en cualquier caso, que lo hace muy bien y es todo como muy fiel, ¿no? A esos escritos, ¿no? A la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, pues hace esa contraposición un poco, ¿no? Entre la película y lo que se ha venido estableciendo a lo largo de este libro, que como digo, pues es un libro que se lee con interés y bueno, es verdad que trata de aspectos históricos, que establece lo que está definido históricamente a veces contra lo legendario, lo que no se tiene por comprobable, no ya por cierto, sino porque que no se tienen elementos de juicios para establecerlo más allá de los aspectos religiosos y espirituales, ¿no? Aún así, tanto para creyentes como para no creyentes, es un libro interesantísimo de esa parte de la historia que ya nos queda tan lejana pero tan cercana al mismo tiempo gracias a la figura de Jesús, como es el siglo I de nuestra era. Primera recomendación, este libro de Antonio Piñero y Eugenio Gómez Segura, para todos los que estéis interesados. Vamos a pasar ya a la música. Y dentro de la música, comenzando por música clásica, el primer disco, la primera obra de la que me gustaría hablaros es esta de aquí, de Carl Philipp Emanuel Bach. El título viene en alemán, pero se titula Los israelitas en el desierto. No sé pronunciarlo en alemán, eso mi vecina que es alemana, pero en cualquier caso esa es la traducción. Está publicado por el sello CPO, un sello maravilloso para música clásica y no solo para música clásica coral, instrumental, de todo género, y además con unas ediciones muy cuidadas, muy bonitas. Son unos discos fenomenales, creo que eran verdes por dentro, sí, efectivamente, así, a ver, sí. El papelito que hay aquí es la fecha en la que yo lo compré. Siempre lo guardo con un papelito. Pues fijaos desde cuándo lo tengo, ¿no? Bueno, creo que la grabación es de 2008, también, lo mismo que el libro del que acabamos de hablar, sí, en efecto, pero no se publica hasta 2011. Es este CD. Es una grabación, pues, estupenda. ¿Y de qué trata? Bueno, en primer lugar, ¿quién era este Carl Philipp Emanuel Bach? Bueno, pues era el segundo hijo de Juan Sebastián Bach, el conocidísimo y célebre compositor alemán. Tuvo varios hijos, de los que sobrevivieron, pues el segundo es este Carl Philipp Emanuel. Yo no sé si este trabajo está a la altura de los trabajos del padre, lo que sí sé, porque musicológicamente yo no puedo opinar en ese sentido, pero lo que sí sé, como digo, es que es un trabajo de primerísima categoría, es un trabajo monumental, una pieza preciosa que junto con los recitativos de rigor, pues establece una serie de partes corales muy emocionantes y muy bonitas. Respecto a la historia, pues trata, cogiendo ese capítulo del Éxodo de la Biblia, pues trata de cuando los israelitas, que son los israelíes del pasado, que se llaman israelitas, los israelíes son los del presente, ahí asiente el señor Spock, efectivamente, no os confundáis, son el mismo pueblo, digamos, pero tienen esa distinta denominación en la historia, ¿no? Bueno, pues trata evidentemente de ese capítulo del Éxodo por el cual Moisés libera al pueblo sometido judío de Egipto, de las manos del emperador Ramsés II. Y todos recordáis la película de los 10 mandamientos. No la traigo a colación en esta ocasión, lo haremos en futuras oportunidades, pero porque he traído otra película, pero en cualquier caso, si recordáis la historia de los 10 mandamientos, la película de Cecil B. DeMille, bueno, pues lo que viene contenido en el Éxodo es ese capítulo. Interesante de esta obra es el aspecto de que las principales protagonistas son dos mujeres, dos israelitas, no dos hombres. Bueno, están Aarón y está Moisés,
por supuesto, pero digamos que el peso dramático de la obra lo llevan dos mujeres israelitas que son las que se ponen en contacto con su pueblo cuando el pueblo comienza a perder la fe, cuando está varado en el desierto y tiene dudas acerca de la fe, cuando Moisés asciende al monte Sinaí para que, bueno, pues para hablar con Yahvé, para hablar con Dios, y el Dios de los judíos, que va a ser por extensión el Dios de todos, lo llamemos como lo llamemos. Bueno, pues estas van a ser las interlocutoras, ¿de acuerdo? Y a través de unas preciosas áreas que tiene esta obra, pues se pone en comunicación con su pueblo como Moisés lo va a hacer con Dios de forma directa. Os la recomiendo, es muy bonita. Aquí la dirección es de Wolfgang Brunner, bien. Y bueno, no suele ser una pieza que se prodigue demasiado, que se suela hablar mucho de ella, siempre se suele traer más o menos lo mismo. Piezas extraordinarias, el Mesías de Händel, la creación de Haydn, en fin, una serie de obras excepcionales. Pero bueno, me apetecía en esta ocasión daros a conocer Los israelitas en el desierto. Pasamos al siguiente. El siguiente es una pieza de Joseph Haydn, que acabo de nombrar, pero se trata de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Tampoco lo voy a pronunciar en alemán, pues no tengo ni idea. Es un oratorio, ¿de acuerdo? Y lo curioso de este oratorio es que fue compuesto por Joseph Haydn por encargo. Cuando él deja de estar un poco al servicio del príncipe Esterházy, al que él era su mecenas y el que le encargaba las piezas musicales, bueno, pues él tiene la libertad de, una vez que este vínculo pues ya no existe, tiene la libertad de volver a crear por sí mismo, por encargo, pues como en su día, bueno, hizo Mozart, ¿no? Y luego haría Beethoven. Y tantísima gente, tantísimos compositores, y en esta ocasión el encargo le llega de España, le llega de Cádiz, le llega de una iglesia de la Cueva, creo recordar que se llama, y proponen a Joseph Haydn este oratorio que se estrena en 1787. Concretamente el Viernes Santo de ese año se estrena porque querían tener en Cádiz, el canónigo de allí, de esta iglesia, pues quería tener una pieza del compositor más prestigioso en aquel momento, que era Joseph Haydn. Haydn, por cierto, inventor de la sinfonía tal y como la conocemos, en las cuatro partes, aunque luego eso va cambiando a través de la historia, ¿no? Pero bueno, del allegro, del adagio y otros movimientos, en fin, como se llamen, pero en cualquier caso 4 partes, que es lo que nosotros conocemos por sinfonía. Ya digo que luego eso va a variar, pero realmente Haydn es el inventor de la sinfonía tal como nos llega hasta nosotros, ¿no? Él compone este oratorio, es muy bonito, por supuesto toma como referencia en sus partes pues esas últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz pues antes de fallecer. Y bueno, aquí tenéis, está dividido el oratorio en 10 partes. La última más cortita es una grabación del año, aquí lo veis debajo, del año 2002. Y bueno, pues del sello Brilliant, que es un sello que está bastante bien, de música clásica. Y bueno, pues esta es la edición que tengo de esta pieza, de la que se cuenta además una cosa muy graciosa. Se dice que cuando Haydn recibió un paquete supuestamente con sus honorarios, lo que él iba a cobrar por haber compuesto esta pieza, que iba para España, para Cádiz, pues al abrir el paquete se encontró con un pastel y bueno, se quedó bastante desconcertado a la hora de partir el pastel para comérselo. Digo, mira, qué gentileza, ¿no? Han tenido conmigo, pero bueno, yo esperaba el dinero. Se encontró con que dentro del pastel había monedas de oro, que era lo que se le pagaba el canónigo de Cádiz, le pagaba a Joseph Haydn. Bueno, pues es una música también, junto con la anterior. No lo he dicho, la anterior se publicó en 1700, la de Carl Philipp Emanuel se publicó en 1769,
No, mejor, sí, no se publicó, no. Se cantó, es decir, se dio a conocer, se representó en 1769, pero no se publica hasta 1775 en forma de partitura. La de Haydn, como digo, es de 1787 y bueno, yo creo que es más conocida, bueno, en el sentido de que se ha seguido representando con cierta asiduidad. Música muy bonita para que tengáis también estos días la vertiente de música clásica, lo relacionado con la Semana Santa. Preciosas partituras para tener, no ya de fondo, bueno, sí, para tener de fondo, pero para escucharlas atentamente y que son pues una preciosidad. Vamos a pasar ahora a un par de bandas sonoras, música de película, ¿de acuerdo? Y entre ellas, por supuesto, no podía faltar Ben-Hur. Ben-Hur es música de Miklos Rozsa, compositor que llegó a los Estados Unidos, pues, y allí encontró en Hollywood cauce para incluso a través de un poco del corsé de que tenía que ser música para las películas, para unas imágenes definidas, pues encontró cauce para su imaginación y para su talento y nos dejó bandas sonoras extraordinarias. Qué sé yo, hay tantas que se hace muy difícil, ¿no?, nombrar alguna. De Miklos Rozsa, él, bueno, en esta época también participó en lo que se llamó el cine bíblico bastante, suyo es Sodoma y Gomorra, suyo es El Rey de Reyes, que se filmó aquí en España también, de Nicolas Rey. Bueno, Los contrabandistas de Moonfleet, una película que a mí me gusta mucho de él, y la música extraordinaria, Loco del pelo rojo, qué sé yo, y en el cine clásico hay muchas, me viene ahora a la cabeza Fuerza bruta, Jules Dassin, que le puso música a una película con Burt Lancaster, Carcelaria. Bueno, tiene muchas bandas sonoras, creo que Perdición también es suya, Double Indemnity de Billy Wilder. Bueno, compositor fenomenal, y aquí hizo una partitura extraordinaria, se mire como se mire, a la altura de la monumentalidad de la película. Es una película dirigida por William Wyler, se filmó en los estudios Cinecittà de Italia y bueno, en varios sitios, por supuesto, interiores, me imagino en Hollywood y tal. Y bueno, es en realidad la adaptación de una novela, aquí no sé si lo veis, del general Lew Wallace, Una historia de Cristo, y es de la misma manera que Cecil B. DeMille para sus 10 mandamientos toma como base cinematográfica la literatura sagrada de la Biblia, pues aquí es esta novela que en el fondo también pues está basada un poquito en aspectos de la Biblia, en la vida de Jesús, cuando aparece este personaje, y el resto es un poco pues, invención de este general, escritor. Y bueno, pues la película cuenta con actores formidables, fotografía y por supuesto la sólida dirección de William Wyler, realizador maravilloso de películas como La Carta, como Horizontes de Grandeza, El coleccionista, que hizo después de Ben-Hur, La calumnia, que hizo también después de esta película, y La heredera, que es una película maravillosa con Olivia de Havilland, sensacional esa película, y prácticamente, bueno, yo no creo que tenga una película mala este hombre, porque es realmente un director extraordinario, uno de los que además acudió a la Segunda Guerra Mundial, ayudó al esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues nada, aquí tenemos esta partitura de gran orquesta de Ben-Hur. Esta es una edición preciosa, vienen 2 discos, es del sello Turner, que pertenece a Warner. Bueno, Rhino, Warner forman parte un poco del mismo conglomerado. Son 2 CDs. Es una bonita edición porque viene acompañado de un libro, creo recordar, hace tiempo que no lo veo, aquí está metido un libro. Y bueno, si podéis ver, antes os he enseñado el papelito de uno de mis CDs donde pongo la fecha en la que fue comprado. Cuando se trata de un digipack o de una edición así donde se puede escribir, pues se lo pongo con rotulador. Y aquí veis la fecha en la que lo compré, ya hace ya algún tiempo. Éramos todos más jovencitos entonces, ¿verdad? Eso seguro. Pero bueno, menos sabios también. En cualquier caso, en estos 2 CD viene la música completa, la partitura de una película, que es una película extensa, pero de esas películas de las que no te aburres nunca, y que siempre es bonito en esta fecha, o en la fecha que sea, pero principalmente en esta época, volver a recordar.
Bueno, desde fanfarria que aparecen cuando entra en escena el ejército romano, hasta los temas de amor, los temas de la amistad traicionada, de la carrera de cuadrigas famosa. No, no, esto es una maravilla, esto es una obra maestra. Miklos Rocha compone aquí una de esas músicas que han pasado no ya a la historia del cine, sino a la historia de la música en general. Y es una preciosidad en cuanto a melodía, en cuanto a orquestaciones. Ya te digo, tienes desde las típicas fanfarrias con trompeta cuando se quiere presentar a alguien y los temas de más amplio desarrollo, pero todos ellos compuestos con esa gran emotividad y armonía que caracterizan a este compositor. Que tenía un estilo muy propio, como pasaba con los compositores de esa época, que se llaman Max Steiner, Franz Waxman, Bernard Herrmann, con un estilo muy definido, pero del que no te cansas nunca. Los oyes y sabes que son ellos, ¿verdad? Algo que no tiene nada que ver con la música de cine que se perpetra hoy en día, ¿no? Que puede ser perfectamente intercambiable de una película a otra y que adolece de bastante talento y originalidad. Es mi opinión, por supuesto. Pues este Ben-Hur, primera banda sonora para nuestra Semana Santa en curso de 2025. La segunda, hay muchos más ejemplos, pero bueno, tampoco quiero agotar el tema para, como decía antes, para futuras ocasiones. La segunda banda sonora que os traigo, hemos nombrado antes la película Jesús de Nazaret de Franco Chefirelli, pues es la banda sonora de Jesús de Nazaret. Está compuesta por Maurice Jarre. Siento los reflejos, ya sé que no se puede ver mejor, ahí por ahí se ve la cámara. Jesús de Nazaret, de Maurice Jarre, maravilloso compositor francés que acabó también trabajando pues, en Estados Unidos y allí donde se le llamara. El padre de Jean-Michel Jarre, con muchos que tengan mi edad sabrán, músico electrónico. Maurice Jarre también empleó la electrónica, de hecho empezó a hacerlo a partir del año 82, creo recordar, con bandas sonoras como El año que vivimos peligrosamente y bueno, hizo una música más valorable de lo que se recuerda muchas veces. Aquí, pues para orquesta, un tema principal maravilloso, otros temas menores, pero no menos emotivos e interesantes, que se van desarrollando, y por supuesto ese tema principal es una auténtica maravilla. Es un compositor siempre a tener en cuenta, Maurice Jarre. La película es del año 77, aunque la edición del disco, creo ver por aquí, reflejada es del 96, el CD quiero decir, la música del 77, y es una preciosidad también. Bueno, pues la música que acompaña a esa película de Zeffirelli, como os decía, trata de ser un reflejo fiel de la vida de Jesús según la Sagrada Escritura. Ah, tenía otra banda sonora aquí que había, no me acordaba, que había colocado música de cine. Pues esta sería la tercera, entonces que os recomiendo. Vale, tenía que haberla puesto antes por cuestión cronológica, pero da igual, entre medias de Ben-Hur y Jesús de Nazaret. Pero bueno, se me ha quedado aquí que no me acordaba. Es una película de Michael Anderson del año 68. Está basada en una novela, no recuerdo ahora mismo el novelista, sé que tengo la novela. Pero bueno, en cualquier caso, pues se hizo la película con Anthony Quinn de protagonista y estoy hablando de Las sandalias del pescador. Tanto la película como la banda sonora extraordinaria. Es una película también muy reivindicable, muy bonita, una historia muy humana. Aquí pues tenéis a varios de los personajes, el cartel original de la película es como he dicho, del 68, también de Turner, publicada por Turner y Silver Age, que era una colección que ya no existe, pero que tiene auténticas joyas y una maravilla. La música es de Alex North, un compositor interesante porque no lo pone ahí, pero lo pondrá por aquí detrás. Alex North, correcto. La banda sonora completa que se combina, bueno, en el segundo CD, porque estos son dos CDs, viene, no sé si lo veis, Where Eagles Dare, el desafío de las águilas, se llamó esa película. En este caso, no recuerdo si es música también de Alex North. Creo que no. Creo que no. Pero, bueno, ya no estoy seguro, sí, pues.
Pues parece que sí. Bueno, pues hubiera jurado que no, no se especifica por aquí, pero en cualquier caso se completa ese segundo CD con la partitura de esa película, una partitura de aventuras en la Segunda Guerra Mundial, la película. Bueno, lo que nos ocupa es, estaba también muy bien, con Clint Eastwood y Richard Burton. Lo que nos ocupa en cualquier caso ahora mismo es la historia de las sandalias del pescador, ese papa que es rescatado de un campo de trabajo en Siberia, me imagino, por Rusia y tal, es un preso político y bueno, al final por distintos azares, pues este hombre, pues que es un sacerdote que está allí cumpliendo pena, pues es nombrado papa y es una historia preciosa de cuando él llega al pontificado y hay varias personas alrededor con las que él se desenvuelve, periodistas, en fin, un discípulo, un postulante, bueno, no, postulante no, un cura. Eh, y que tiene una crisis de fe importante, ¿no? Trato de acordarme de más nombres y tal, pero es que son muchas cosas las que tengo en la cabeza. Eh, bueno, pues la relación entre esas dos potencias, las dos potencias principales, Estados Unidos y Rusia, con el Vaticano en medio, un poco como lo que luego haría Juan Pablo II, ¿no? A favor de la paz durante lo que se llamó la Guerra Fría. Y es una película también que merece mucho la pena que veáis. Alex North es curioso porque es un compositor que combina los trabajos más experimentales y a veces duritos de escuchar con la música orquestal más asequible. Iba a decir tradicional, bueno, se puede ver así, aunque ya podemos entender por tradicional también lo vanguardista, pero él tiene trabajos un poco más experimentales, como digo, de vanguardia, pero en películas que son conocidas, qué sé yo. Eh, bueno, hizo un trabajo para 2001, Odisea en el espacio. Lo que pasa es que al final Kubrick se decantó por piezas clásicas y ahí pervive poco de lo que hizo Alex North en esa película. Pero bueno, esta es una banda sonora completamente asequible, con una música que entra, con un tema principal también que se te queda grabado. Es lo que digo, es lo que tenían las películas en esta época, hasta los años 80, 90, te quedabas con la canción, con el tema principal de la película y era algo que acompaña, que no solo viste, que acompaña la película y muchas veces es fácil tararearla, te acuerdas de ella, ¿no? Toda la partitura está aquí, de amplio desarrollo, ocupa pues eso, disco y medio o así. Me estoy dando cuenta también que antes he hablado del desafío de las águilas, sí. Tenemos también Estación Polar Cebra en el segundo, algún tema, nada, unos temas sueltos también. Era otra película de aventura, en este caso en el Polo Sur o Polo Norte, donde fuera. Bueno, merece la pena, por supuesto, esta edición con la música completa de Las Sandalias del Pescador de Alex North. Me estoy acordando que Alex North también compuso la música para la película de John Huston, Los Muertos, basada en el famoso cuento de James Joyce, contenido en su libro Dublineses, pero esa es otra cuestión. Esa es también una música muy asequible y una maravilla, una preciosidad. A ver, la música vanguardista que tiene y tal quizá pueda parecer un poco pasada de moda, pero bueno, en algunos aspectos no deja de ser interesante escucharla porque era lo que se hacía en aquel momento, sobre todo en los años 60. Eh, bueno, pues esta, como digo, es una partitura perfectamente asumible y que os va a encantar. Y por supuesto, con las bandas sonoras lo interesante es tener la música exenta a la película, poder escucharla sin necesitar, entre comillas, sin necesidad de tener que volver a ver la película completa, disfrutar de lo que es la música, porque a veces los aspectos musicales, a veces dentro de la película se pierden o no se ha cogido la partitura completa, los temas están seccionados, están cortados, bueno, una serie de cosas, a veces no aparecen temas y así. Bueno, seguimos. Nos faltan 2 CDs hasta llegar a la película con la que ya nos despedimos. Pensando en algo que tuviera que ver con música de jazz y música de rock, soul, country, de este estilo que también nos gusta mencionar, empezando por el jazz, se me ha ocurrido
comentar un disco de un pianista de jazz que a mí y estoy seguro que a muchos de vosotros os encanta si lo conocéis, que es Bill Evans. Bill Evans falleció en 1980, cuestiones de salud complicadas, una neumonía complicada, bueno, pues con haberse pasado de la rosca cuando era más joven y tal, y por desgracia se nos fue muy, muy joven, como digo, en el año 80. Este disco CD que os presento, creo que fue el último que él grabó en el año 79 o en el propio año 80. El último, y si no es el último, es de los últimos. Ya que estamos con el tema de la pasión y con el tema de morir, pero para renacer, por supuesto, tanto como le pasó a Jesús como le ocurre a los grandes intérpretes, que no están muertos mientras sigamos escuchando su música, leyendo sus libros y viendo sus películas, pues tiene que ver en este sentido, como digo, pues con el fallecimiento unos meses después de este maravilloso pianista de jazz que fue Bill Evans. No os asustéis porque hablemos de jazz, porque este es un jazz muy asequible también. Por supuesto que jazz es el lenguaje del jazz, pero es un pianista de verdad que para tener esta Semana Santa, una tarde, la que queráis tenerlo en casa, ese piano que él tiene, junto con el otro acompañamiento rítmico que tenga, que en este caso, bueno, pues piano, bajo, batería o guitarra, recuerdo ahora mismo. Pero bueno, en cualquier caso, pues es muy, muy agradable de escuchar. No hay ningún tema especialmente difícil o de complicado de escucha. Y bueno, es este CD que se llama We Will Meet Again. Nos volveremos a encontrar. Pues como digo, tiene que ver pues, con la pasión en el sentido de la muerte de Bill Evans, poco tiempo después, pero con ese mensaje, entre comillas, digamos, de resurrección de nos volveremos a encontrar. Por eso se me ha ocurrido traeros este trabajo. Es un trabajo, como digo, creo que está grabado en el 79. No sé si publicado en el 79 o ya en el 80. No, ahí pone... vale, está dedicado a un hermano que falleció, un hermano mayor que vivió del 27 al 79, ¿vale? Bueno, pues él le siguió en el 80, desgraciadamente. Bueno, es un disco que publicó en su día Warner, de nuevo, ahí tenemos, y que os recomiendo también para que os pongáis cualquiera de estas tardes. Creo que son interesantes, aparte de We Will Meet Again, por lo demás, creo que son temas nuevos. Son temas nuevos, más que estándares, compuestos por el propio Bill Evans. Y bueno, pues está muy bien que junto con esos estándares que se van reinterpretando siempre, pues me ha parecido bueno, por las razones que da y porque también tiene esos temas de nuevo cuño y, y esas interpretaciones casi postreras, bueno, sin el casi, de las últimas que hizo Bill Evans en su vida, en lugar de acudir siempre a los discos más conocidos del principio, de la mitad de su carrera, creo que merece la pena una escucha. Lo estuve haciendo hace poco también y es una preciosidad de disco que ya digo, no os asustéis porque os podéis, lo podéis escuchar perfectamente. Digo, no os asustéis porque la gente que no estáis acostumbrado al jazz a lo mejor os parece que es una música más tostón o más especial. Y bueno, sí, de todo hay, pero lo mismo que la música clásica, la música pop o la música rock. Que nos podemos encontrar con cosas estupendas y otras que a lo mejor no nos gustan tanto. Bueno, el último CD que os traigo es el último trabajo de Eric Clapton, el guitarrista de jazz, soul, maravilloso guitarrista que todos conocéis. Ese último trabajo es este Meanwhile, donde él, pues, desde este café de carretera o lugar de paso, pues, nos presenta algunas composiciones también nuevas, con algunas colaboraciones, como aquí lo estáis viendo en el tercer tema, con Jeff Beck, que si no fue lo último que hizo, fue de lo último que él grabó, porque ya falleció, desgraciadamente, Jeff Beck, otro extraordinario guitarrista. Pues colaboran en el tema Moon River de Henry Mancini, del que hacen una versión estupenda.
Y luego pues tenéis también pues otra serie de temas que Eric Clapton desarrolla con su guitarra bluesera y rítmica fenomenal. No he oído hablar demasiado de este último trabajo. Se grabó bueno, se grabaría la intervención con Jeff Beck, supongo, del 22 o 23. El resto es del 24, pero se publicó el CD en enero del 25. Pertenece entonces a este año, la publicación, quiero decir, ¿no? Eh, Smile, por supuesto, que estoy viendo ahí, Smile, digo, me falta algo. Always on My Mind, el famoso tema que hizo Elvis Presley conocido. Y el Smile, como digo, que es el no menos conocido tema de Charles Chaplin para, si no me equivoco, para Tiempos Modernos, su película del año 31, un tema que él compuso y que ha sido versionado cantidad de veces, y aquí tenéis una preciosa versión con la guitarra de Eric Clapton. Pues también para tener una de estas tardes tranquilas con una música relajante y siempre muy agradable de escuchar. En el caso de Bill Evans el piano, pues Eric Clapton con su guitarra en este Meanwhile, último trabajo hasta la fecha del guitarrista. Y ya me voy a despedir de vosotros y del señor Spock, pues con la recomendación también, como es nuestra costumbre, de una película. Junto a las que ya he mencionado, como Ben-Hur o como Los 10 Mandamientos, podríamos haber traído otras películas y lo haremos, o estas mismas, ya no con las bandas sonoras, con la película, pues en futuras ocasiones. Pero esta mañana he recibido la visita de mis dos sobrinos y bueno, pues querían ver una película aquí, yo tengo un proyector, han escogido ya la película. Y a mí me ha traído muy buenos recuerdos porque es una película que yo fui a ver cuando se estrenó. O sea que, y estoy hablando del año 1982, con mis padres y con mis hermanos más pequeños, un poco más pequeños que yo. Y claro, pues me trae muchos recuerdos. Y verla ahora con mis sobrinos, bueno, pues como trasladar el testigo, ¿no? Como pasar la información de una base de datos a otra, ¿no? Es una película muy emotiva, muy bonita, y que por supuesto que me trae esos preciosos recuerdos, como os pasará a todos los que la habéis visto y sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de verla en el cine, como digo, cuando se estrenó. Y es esta película, la que ellos han escogido, Cristal Oscuro, película de Jim Henson, el creador de los teleñecos, sí, Barrio Sésamo, todos los Fraggles y bueno, y de varias películas de los teleñecos, incluido una adaptación del cuento de Navidad de Charles Dickens, que estaba protagonizado por Michael Caine junto con los teleñecos. Había una muy graciosa también, que iban todos a Hollywood. Tengo muy buenos, cariñosos recuerdos de esa película. La gran aventura de los Muppets, de los teleñecos o algo así. Puede ser, del año 79. Bueno, Cristal Oscuro, película del 82, codirigida con Frank Oz, el famoso marionetista que trabajó en la Guerra de la Galaxia, el que da vida, digamos, a Yoda, el de la Guerra de la Galaxia. Frank Oz y Jim Henson en esta película hicieron algo maravilloso, crear una especie de universo alternativo donde unos seres malignos, que son los Skeksis, conviven bueno, mal conviven, están digamos, en el mismo entorno que los Gelfling y que los místicos. Y hay un cristal que tiene el poder de restablecer el bien entre estos seres que están ahí, pues están separados, tienen una naturaleza escindida, ¿no? No es una película propiamente de Semana Santa, pero al verla con mis sobrinos esta mañana, que la han estado ellos viendo aquí, pues me ha parecido que podía ser una buena oportunidad, ¿por qué no? Pues para recordarla y junto a los grandes clásicos de Semana Santa, pues oye, mira, es una película estupenda. Recuerdo que yo cuando la vi, pues en aquel momento tenía 9 años, cierto miedo te dio, pero también cierta atracción por esos seres que aparecen, que son marionetas, y muy bien hecha, muy bien la historia. Bueno, pues junto a esa atracción por un poco el miedo que te puede dar, una versión en Blu-ray, pues está el encanto, la humanidad y la emoción que transmiten las imágenes de la película.
que además fueron fotografiadas por Oswald Morris, un maravilloso director de fotografía, creo que fue su último trabajo, inglés, gran director de fotografía de películas clásicas a porrillo. Creo que este fue el último trabajo que él hizo y es una maravilla. La fotografía, la historia y la música de Trevor Jones, que es una preciosidad también, y que no sé si he mostrado todavía en el canal. Sí, puede ser que lo hiciera. Bueno, lo tengo que mirar en mis anotaciones porque recientemente compré una nueva edición del sello La La Land de Dark Crystal de Trevor Jones, de la partitura completa, por fin, de la película Cristal Oscuro. Bueno, pues estas son las recomendaciones, no me largo más. Os deseo a todos, pues, de parte del señor Spock y en mi propio nombre, una estupenda, una feliz Semana Santa. Y bueno, pues que sigáis escuchando buena música, viendo alguna buena película y leyendo también algún buen libro, que para eso está este canal de divulgación. Al señor Spock, todas estas recomendaciones, repito, le parecieron absolutamente lógicas y muy bien, como lógico le parece que ya que los seres humanos somos seres espiritualmente avanzados, pues que también celebremos, conmemoremos la Semana Santa. Nada más, nos vemos en un siguiente capítulo del señor Spock tratando otro tema y en este rincón pues espero contar con vuestra presencia. Feliz semana y hasta la próxima ocasión. Que lo paséis fenomenal. Adiós.